Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre hebreo Bo, que significa ven. El día de hoy leemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, los versos 21 al 28. A través de siglos, los seguidores del bendito Hijo de Dios han hecho esfuerzos por cumplir con lo que ellos llaman la Gran Comisión. Esto es una tarea de evangelización de todo el mundo. La titánica labor para cumplir es llevar las buenas noticias, es decir, llevar el mensaje del Evangelio a las cuatro esquinas del mundo, a toda criatura, a toda persona. Y en esa tarea se ha invertido, pues obviamente, muchísimo tiempo, muchísimo dinero, mucho esfuerzo, muchos métodos distintos. Muchas distintas denominaciones han dado origen a muchas campañas de evangelismo, métodos, programas de discipulado, etcétera. Y pues lamentablemente la mayor parte de estos esfuerzos, de todo esto que se hace, pues no trae mucho fruto o muchos resultados. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que la mayoría de los métodos, esfuerzos evangelísticos fracasen, no logren aquello para lo cual son diseñados? Bueno, lo primero que hay que decir es que todo esto que se hace es un esfuerzo de hombres. Los métodos, las ideas, todo esto es algo ideado por los hombres. El Eterno en su palabra nos enseña realmente cómo es que debemos de cumplir con esta tarea. Ciertamente la palabra evangelización es algo ajeno a las Sagradas Escrituras desde la perspectiva hebrea. Sin embargo, lo que es cierto es que el Eterno dice que su pueblo debe ser luz para las naciones. Esto es una realidad. ¿Cómo es que podemos ser luz? ¿O cómo es que debemos de ser luz y de hacer llegar el mensaje del Dios, del auténtico, del uno y único Dios verdadero a aquellas personas que no lo conocen? En la lectura del día de hoy, especialmente en Éxodo capítulo 12, en los versos 24 al 27, dice de la siguiente manera: de ahora en adelante, ustedes, los israelitas, tendrán la obligación de obedecer siempre estas instrucciones que el Eterno les ha dado. Cuando vivan en la tierra que el Eterno les prometió, ustedes van a celebrar esta ceremonia del Pesaj todos los años. Y cuando sus hijos les pregunten qué es lo que significa esta fiesta, ustedes les dirán: esta cena de Pesaj que celebramos en honor del Eterno es cuando Él recorrió toda la tierra de Egipto, matando a los primogénitos de los egipcios, pero pasando de largo frente a nuestras casas, librándonos así de la muerte. Estos versos nos enseñan de una manera simple y sencilla cómo es que tenemos que ser luz para aquellos que están en tinieblas. Lo primero es que tenemos que obedecer las instrucciones del Eterno. Esa es la realidad. La mayoría de los proyectos evangelísticos de las denominaciones o de las religiones fracasan porque no están sustentados en una vida de obediencia. Solamente pretenden dar a conocer un mensaje que muchas veces la gente ni siquiera lo cree con convicción, que no lo vive, que no lo practica, y por eso es que fracasa. La Torá nos dice que debemos de obedecer todas las instrucciones que el Eterno nos ha dado. Nadie puede dar aquello que no tiene. Si tú no estás viviendo una vida de obediencia al Eterno, ¿cómo pretendes
ganar un discípulo? ¿Cómo pretendes evangelizar a alguien? El mismo maestro Yeshua acusaba a los fariseos que en su tarea de discipulado ellos eran capaces de hacer muchas cosas para alcanzar un discípulo, pero que finalmente lo convertían en alguien más hijo del infierno que ellos mismos. Con esas palabras Yeshua está hablando que bajo cualquier sistema religioso o denominacional se puede estar trabajando para el enemigo en lugar de estar trabajando para el Eterno. Entonces lo que tenemos que hacer es vivir una vida de obediencia a las instrucciones del Eterno, habitar en la tierra que el Eterno nos ha dado. Esto simbólicamente quiere decir que debemos de vivir bajo los lineamientos de la bendita Torah. Esto es habitar en la tierra que el Eterno ha preparado para nosotros, vivir guiados por sus mandamientos, por todas sus instrucciones, y por supuesto celebrando las fiestas. Esto nos habla de lo que la misma escritura nos dice cuando aquel verso nos enseña: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me deleito en tu palabra, me deleito en tu Torah. Vivir en obediencia, lo único que va a traer a la vida de los creyentes es bendición, es gozo, es bienestar. Y cuando la gente ve eso, la misma gente pregunta, la misma gente se acerca, la misma gente anhela tener eso que tú tienes. Así como dice el texto, cuando tus hijos vean lo que tú estás haciendo, ellos te van a preguntar qué significa esto, y es en ese momento cuando tú les contarás la historia. Entonces los planes de evangelización fracasan porque hacen todo al revés. Quieren ir y quieren contar una historia, o pretenden contar una historia que ni siquiera conocen bien, o que ni siquiera creen, o que no está bien sustentada, y es por eso que fracasa. La Torah nos dice que esto es a la inversa. Tú tienes que vivir primero la palabra, tienes que disfrutar de la palabra, proyectar esa palabra con tu propia vida, y entonces la gente preguntará, la gente se acercará, y llegado ese momento, entonces contarás la historia. Contarás la historia del Pesaj, dice acá. Es decir, contarás la historia de tu liberación. Contarás la historia de cómo el Eterno llegó a tu vida, cómo el Eterno cambió tu vida, cómo el Eterno te liberó de aquellas cosas que te tenían en esclavitud. Pero solamente cuando llegue el momento. Entonces contarás la historia, entonces les enseñarás y los traerás a la experiencia de vida que tú mismo estás teniendo. Eso es lo que verdaderamente se llama un evangelismo efectivo, y si te das cuenta, no requiere de grandes inversiones, no requiere de involucrar a tanta gente. Esto es algo muy efectivo porque es algo que el Eterno hace directamente contigo en tu vida. Todo lo que tienes que hacer tú es simple y es sencillo. Se trata de obedecer. Shalom, shalom y bendiciones.